En menos de una semana, FTX perdió 8,000 millones de dólares de clientes y se hundió en la quiebra. El agujero fue tan profundo que desencadenó un efecto dominó en todos los criptoactivos. La confianza se desvaneció como niebla en la mañana. La fortuna de Sam Bankman-Fried se evaporó en horas. La criptomoneda sufrió una crisis sin precedentes. La pérdida fue tan brutal que el Bitcoin registró su peor mes desde el colapso de FTX en 2022. La caída no fue solo financiera, fue humana. Los clientes quedaron en la oscuridad. FTX prometió reembolsar con intereses a todos los afectados. Abogados de la plataforma pagarán 54 millones de dólares para cerrar demandas. La historia de FTX no terminó en la quiebra, sino en una lección dura sobre el poder y la fragilidad. Al final vas a entender cómo el colapso de FTX afectó a miles de usuarios. Pero primero, hay una historia que nadie te ha contado. La promesa era más que un negocio. Era un sistema que prometía seguridad, transparencia y futuro. Pero detrás de esa promesa se escondía un círculo cerrado de poder, donde las reglas se escribían en otro idioma. Como un imperio que parecía invencible se derrumbó en una semana. La respuesta está en cómo el dinero se movió, cómo las promesas se convirtieron en deudas y cómo la confianza se transformó en caos. Esta es la historia de cómo una empresa que prometía innovación se convirtió en una trampa para todos. Sam Bankman-Fried nació en 1992 y se convirtió en un millonario a los 25 años gracias a su plataforma de trading criptográfico FTX. Aunque su historia empezó en el mundo de la finanza, su camino hacia la fama y el poder fue único. Desde niño, mostraba una habilidad excepcional para entender el mercado y los números. En la universidad, ya ganaba dinero con operaciones en bolsa y criptomonedas. Su genio no solo lo convirtió en un prodigio financiero, sino en alguien que creía en un mundo más justo y transparente. En 2014, lanzó FTX como un exchange de criptomonedas con un enfoque en la liquidez y la innovación. Lo que comenzó como una plataforma para traders se convirtió en un imperio que abarcaba múltiples servicios, desde derivados hasta fondos de inversión. Su visión era transformar la industria, pero también su ambición lo llevó a expandirse rápidamente. A los 27 años, ya era uno de los hombres más ricos del mundo, pero su éxito no fue solo por su talento. Sam también tenía una personalidad carismática, una forma de hablar que lo hacía parecer cercano y accesible. En conferencias y entrevistas prometía un futuro mejor para los inversores, pero detrás de esa imagen había un hombre que no se conformaba con lo que ya tenía. Su sueño era más grande, convertirse en una figura que cambiara el sistema financiero. A medida que FTX crecía, también aumentaba su tamaño. En 2021, el exchange ya operaba con miles de millones en activos y millones de usuarios. La plataforma se convertía en una de las más importantes del mundo cripto, pero Sam no se quedaba atrás. Su visión no solo era comercial, sino también filantrópica. Decía que su riqueza era una herramienta para el bien común. Sin embargo, en ese mismo año algo cambió. Las operaciones de FTX se volvieron más complejas. Se empezaron a manejar grandes volúmenes de dinero y con ello más riesgos. Sam, que siempre había sido eficiente y preciso, empezó a tomar decisiones que en lugar de garantizar el crecimiento, lo pusieron en peligro. Mientras el mundo lo miraba como un visionario, él mismo estaba construyendo una red de dependencias que no era sostenible. La confianza de los clientes, los inversores y los socios se basaba en una estructura que en realidad estaba en riesgo. Y aunque nadie lo sabía aún, el cimiento de su imperio estaba comenzando a tambalearse. En noviembre de 2022, FTX reveló un agujero de 8,000 millones de dólares. La noticia se desató como una bomba en el mundo de las criptomonedas. El Bitcoin, que había estado en ascenso, cayó en picada. Los inversores se desesperaron, la confianza se derrumbó, el efecto dominó comenzó, mercados globales se sacudieron, la bolsa de valores de Wall Street se vio afectada, los traders se retiraron. El caos se apoderó del sector. FTX no era solo una plataforma, era un símbolo de la fe ciega en el futuro de las criptomonedas. Y ahora ese futuro se estaba hundiendo. La depresión llegó al Bitcoin. El mes peor de su historia desde el colapso de FTX en 2022. Los precios se hundieron, las pérdidas se multiplicaron, los usuarios se preguntaron si habían invertido en un sueño o en una ilusión. La confianza se rompió, la crisis no solo afectó a FTX, afectó a todos, los activos criptográficos se desplomaron, las criptomonedas se volvieron inestables, la gente perdió sus ahorros, la industria se vio envuelta en una niebla de dudas. FTX no era el único en caer, pero su caída fue la más brutal, la historia de un gigante que se derrumbó en una semana, un agujero que lo destruyó. Un colapso que cambió el rumbo de la criptomoneda. La pregunta era, ¿qué más podría caer? La respuesta llegó pronto. La crisis no se detuvo. El mercado se estabilizó, pero el miedo no se fue. La memoria del colapso de FTX se quedó grabada. La lección fue clara, el dinero no es invisible. Y en el mundo de las criptomonedas, lo invisible puede ser lo más peligroso.
Miles de usuarios perdieron sus ahorros y ahora FTX intenta reembolsar con intereses a los afectados, aunque los abogados solo han pagado 54 millones. La caída de FTX no fue solo una crisis financiera, fue una ruptura en la confianza de miles de personas que depositaron sus sueños en un sistema que se derrumbó. En días, lo que parecía una empresa sólida se convirtió en una nube de incertidumbre. Los usuarios, muchos de ellos jóvenes, sin experiencia en el mundo de las criptomonedas, se vieron atrapados en una trampa invisible. Para algunos era su única forma de ahorrar, para otros su única inversión. Y ahora, mientras la plataforma promete reembolsar con intereses, las vidas de esos usuarios se han visto marcadas para siempre. Las familias se vieron obligadas a reorganizar sus finanzas, a buscar nuevas oportunidades, a renunciar a metas. Mientras tanto, los abogados de FTX, en un intento por cerrar demandas, han acordado pagar 54 millones a usuarios afectados. Un número que, si bien es significativo, no alcanza ni siquiera una fracción de lo que se perdió. En el corazón de este caos, la pregunta que queda es: ¿cómo se puede recuperar la confianza cuando el sistema mismo se ha roto? La humanidad de esta crisis no se mide en cifras, sino en historias. En el miedo de una persona que pierde su trabajo porque no pudo retirar sus fondos. En el estrés de una familia que se enfrenta a una crisis sin solución. La caída de FTX no fue solo un colapso de una empresa, fue un colapso de un sueño compartido. Y aunque algunos esperan reembolsos, otros ya no tienen nada que esperar. La vida sigue, pero el daño permanece. Este colapso sirve como una advertencia. La confianza en el sistema criptográfico puede ser frágil. En el próximo video, la historia de un hombre que ganó 100 millones en 10 días. La caída de FTX no fue solo un agujero de 8,000 millones. Fue un efecto dominó que sacudió a toda la industria. Los criptoactivos sufrieron una pérdida masiva. El Bitcoin enfrentó su peor mes desde el colapso de 2022. La confianza se desplomó, las vidas se vieron afectadas. La plataforma reembolsó a sus clientes con intereses. Los abogados pagaron 54 millones a usuarios afectados para cerrar la demanda. Todo esto fue el resultado de una decisión que cambió el rumbo de una empresa. Ahora, la lección es clara. En el mundo de las criptomonedas, un error puede costar miles de millones. Y lo que viene es una historia que desafía los límites de la suerte. En el próximo video te cuento la historia de un hombre que ganó 100 millones en 10 días. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.